Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa, Una Entrevista con Dios. En estos momentos damos lectura a las Sagradas Escrituras. Y además se encuentra el libro de Romanos capítulo 6, del 15 al terminar. Romanos capítulo 6, del 15 al terminar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual nuestros antepasados, y someteos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestras miembros para servir a lo inmundo, o a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, que es la vida eterna. Es la gracia tuya para con la humanidad. Gracias por su muerte y por su resurrección. En él tenemos vida y vida eterna. Bendice, Señor, la fiel audiencia y los gobiernos y las naciones. Ten misericordia, déjale ver que somos salvos por gracia. Abre los ojos de Israel, de Canaán, de los judíos, que tú enviaste a tu Hijo, que es la gracia divina, para que tengan vida. Ya no por la ley de Moisés, ya no, Dios, por las obras de la ley, sino por la gracia, la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con nuestro programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer dejarles saber directamente que somos salvos por gracia. Óigame bien, y quiero que entiendan bien. De antes las personas, los seres humanos, eran salvos por las obras de la ley. Tenían que hacer X cosas para poder ser salvos. Hoy no. Hoy usted no tiene que hacer nada, simplemente creer en Jesucristo. Óigame bien, el Señor pagó todo. Usted tenía que someterse a los mandamientos, a ciertas leyes, a ciertos preceptos para ser salvo. Tenía que comprar un cordero, tenía que montar un buey, tenía que tener $2 o $3, ¿entiende? Para poder ser salvo. Óigame bien, cada vez que usted pecaba tenía que pagar. Tenía que comprar un animal. Y el animal tenía que estar sano, no podía tener mancha de ninguna índole. Tenía que ser de 1 año.
Entonces tenían que sacrificarlo, matarlo. Y esto se fue agrandando. Por eso el Señor, cuando llegó al templo, vio que estaban negociando y le dijo a todos ahí los líderes, los ancianos, los fariseos, los principales sacerdotes: la casa de mi padre, casa de oración, mas vosotros la hacéis cueva de ladrones. Y comenzó a volcar y a sacar todo allí, limpiar. ¿Usted ve? Pero era que los principales sacerdotes y ancianos y todas esas leyes rigurosas, ¿entiendes?, estaban allí para facilitarle a los ciudadanos comprar el animal, porque el animal no podía tener mancha ni estar cansado ni nada. Entonces ellos compraban, los ciudadanos venían y compraban cuando pecaban, y ellos, los sacerdotes, hacían el sacrificio. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes? Comenzaron a venderlo. Si un animal costaba $50, pues ellos lo vendían a 200. Óigame bien, como estaba ahí, no tenían que traerlo ni cargarlo, pues usaban esa excusa. Entonces tenían que venderlo a $50 más. Como traían otro dinero, que no era, entiende, directamente el dólar que se usaba en ese tiempo. Allí se usaba, entiende, otra clase de ciclo, de plata, y así le llamaban, entiende. Entonces usted, si no tenía el oro o la plata, de acuerdo a cómo costaba el animal, pues ahí había entonces un banco, gente que cambiaban, entiende, pero le cobraban también. Es decir, que a suponer, $1 en ese tiempo, posiblemente que costara algunos 25 pesos. O sea, la moneda de ellos. Denario. Se usaba mucho el denario. Así que es muy importante que entienda aquí que era cueva de ladrones. Entonces ya usted no tiene que hacer esas cosas. Gracias a Dios por Jesucristo, que ya usted no tiene que comprar animales. Ya el Señor es el Cordero. En capítulo 1, versículo 29 de San Juan, Juan el Bautista dijo, cuando Jesús se acercaba al río Jordán, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted ve? Ahora ya tenemos un Cordero, una vez y para siempre. Si usted va a Hebreo capítulo 9, va a ver, del 22 en adelante, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Somos salvos ahora por la gracia, por la muerte de Cristo Jesús, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Quiero que entiendan bien. En ese tiempo el imperio que estaba dominando y controlando el mundo de aquel entonces era Roma, el imperio romano. Y el imperio romano mataba en cruz, en madero, ¿sí?, a todas las personas que eran reyes o que eran sacerdotes o que eran profetas, lo que sea, lo crucificaban en un madero. Y la Biblia habla acerca del madero, ¿me entiendes? Entonces, el mismo día que sacrificaron al Señor, pusieron 2 malhechores, 2 ladrones, uno a su izquierda y otro a la derecha, él estaba en el centro, en una cruz cada cual. Cuando el Señor lo hicieron preso para matarlo, ¿entienden? Entonces le hacían cargar la cruz, el madero, óigame bien. Y yo quiero que ustedes entiendan bien que la cruz de Cristo, la gente cree que es el madero, no, esa es una cruz romana. Y en esa cruz, ¿entiende?, crucificaban a todos los que no eran conformes al imperio romano, a los que no se sometían a César. Y el Señor no vino a someterse a César, vino a someterse al Padre Celestial, a morir. De acuerdo a Isaías 53, dijo que por su llaga fuimos nosotros curados y que Jehová cargó el pecado en Jesús. ¿Te ve? Entonces la cruz es un símbolo de maldición, tiene que tenían los romanos. Y así dice también el Señor. Le dijo a Moisés las mismas cosas, ¿me entiendes? Entonces a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron en una cruz romana. ¿Entienden? El mismo Pilato escribió: he aquí el rey de los judíos. Lo escribió en griego, lo escribió en hebreo y en latín. Y lo dijo, y en la cruz romana tenía una cabeza, ¿usted ve? Era una cruz, pero con cabeza. La cruz griega era una cruz así, como si fuera una X. Y la cruz egipcia, ¿entiende?, era sin cabeza. Entonces esas eran las 3 clases de cruz. Los judíos nunca usaron cruz. O sea, tienen que entender bien esto. Entonces, la muerte y pasión, esa es la cruz de Cristo. Ustedes ven, quiero que entiendan bien esto, hermano. La cruz de Cristo fue la muerte y pasión, su sufrimiento, el rechazo, la forma de vida. ¿Entienden? Esa es la verdadera cruz de Cristo. Cuando el Señor hablaba con sus discípulos, le dijo: el que no renuncia a todo lo que posee y tome su cruz cada día y me sigue, no es digno de mi ti. No dijo: y tome mi cruz.
¿Entiendes? José de Arimatea le hicieron cargar la cruz de Jesús. El madero. No la cruz, no los padecimientos. José de Arimatea no pasó por los sufrimientos que Cristo pasó. Es decir, que la cruz de Cristo fueron la muerte, sufrimiento, la crucifixión, el rechazo, los latigazos que le dieron 40-1, el rechazo de la misma nación. ¿Entiendes? El padecimiento, los sufrimientos, todas esas cosas es lo que se llama la cruz de Cristo. Ese es el verdadero sacrificio. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Usted ve? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la muerte y pasión de Jesucristo. El sacrificio que fue el Señor lo hizo vivo. Entonces él mismo dio su cuerpo, dio su vida. Santo, no estaba contaminado. Pilato ni nadie, dice, ni Herodes encontraron falta ni digno de muerte. ¿Usted ve? Es decir, que estaba limpio. Ese es el sacrificio de Cristo. Y agradable a Dios porque Dios lo mandó. El Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Así que entienda bien cuál fue la cruz de Cristo. Reconocemos que fue puesta en una cruz romana. Pero la cruz fue la muerte y pasión. ¿Y qué es lo que usted quiere decir con eso? Que no se ponga a adorar el madero. Que hay mucha gente que andan en crucifijo. Tienen una cruz. Muchas iglesias evangélicas tienen una cruz en el templo. ¿Entiendes? Como si eso fuera Dios. No. Y la están adorando. ¿Saben quién hizo eso? Constantino. El emperador Constantino dio una ley en el 311. ¿Entiendes? Después de Cristo. Y en el 321 la popularizó. Entonces él dijo que vio una visión en el cielo que dijo, por esa cruz tú vencerás. Dijo que hubo una cruz en el cielo. Pero eso es una cruz romana que significa maldición. La Biblia dice que significa maldición. Pero entonces, ¿qué hizo él? Que cogió esa cruz y la santificó. ¿Usted ve? En el contexto, fue como decimos el primer papa, en el sentido de meter la religión. No Pedro, como dice mucha gente por ahí, eso es mentira. Pedro ni siquiera era romano, él era judío. Y el Señor lo puso a él como apóstol de los judíos, no de los gentiles. A quien puso fue a Pablo, entiende, como ministro, como apóstol de los gentiles. Y a Pedro como de los judíos. Así que por ningún lado estaba Pedro. Es una mentira del diablo. Y entonces Constantino lo que se fue que metió la cruz, mató el madero. Entonces dejó de perseguir a los cristianos, pero le puso que adoraran la cruz. Por ejemplo, si usted tiene un revólver y con ese revólver matan a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, va usted a cargar ese revólver, esa pistola, como un crucifijo y se lo va a poner en el pecho y va a caer con ella y la va a adorar porque mataron a su hermano. No, usted no va a hacer esa cosa. Pues entonces tenga cuidado, no adore ese madero, adore a quien pusieron ahí que se llamó Jesucristo. Al de la cruz del centro, ¿te ve? Recuerden, fue en una cruz romana, fue en un madero, pero lo que se llama la cruz de Cristo fue la muerte y crucifixión. Por eso dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 1, que para muchos la palabra cruz es locura, para los que se pierden, pero para los que se salvan son vida eterna. No está hablando acerca del madero, sino de la muerte de Jesús. ¿Está bien claro eso? Entiendan bien. Así que si usted tiene una cruz en su casa, un madero, bote eso, que eso se llama idolatría, paganismo. Si tiene un crucifijo, bote esa cadena con ese crucifijo. Eso es paganismo. Y Dios aborrece y abomina a los paganos, a los idólatras. Quiero que entiendan bien. Los idólatras son aquellas personas que se postran y adoran imágenes o cualquier cosa que no es Dios. El Señor le llama ídolos. Si usted va a Éxodo capítulo 20, va a encontrar también lo que dice allí, ¿entiende? El mismo Señor dice que no os inclinéis ni adorar ninguna imagen, ni dioses ajenos delante de mí. Así dice Dios. Por eso Dios castigó a Israel. Cuando el rey Acá, ¿entiende? Se casó con una mujer fenicia llamada Jezabel. Y ella metió toda clase de idolatría, de ídolos. Metió a Dagón, a Baal, a Astarte, ¿entiendes? Para que la adoraran. Y mató a los profetas de Dios y a los sacerdotes de Dios.
Entonces hizo imágenes como diciendo, ese es el Dios de ustedes, ese es el Dios. Eso es Jehová. ¿Usted ve? Y Dios por eso mandó la ira. Mandó el profeta Elías y mandó fuego y quemó y consumió. ¿Entiendes? Es muy importante que entienda lo que estoy diciendo. No adore imágenes, no adore ningún crucifijo, ninguna cruz, solamente adore a Jesús que fue puesto en la cruz. Entonces usted va a ser salvo. ¿Sí? Por eso que dice que somos salvos por gracia, no por fe, no por obra, no por ley. Entonces, cuando usted adora una cosa, eso es ley. Y se va a poner otra vez, se va a construir imágenes. Léase el capítulo 13 de Revelación, del versículo 11 en adelante, va a ver que se va a hacer una imagen. El falso profeta, una religión pagana, ¿entienden? Va a venir y va a unificar todas las religiones y va a poner imágenes. Eso lo hizo Nabucodonosor en Babilonia. Construyó una imagen y todo el que no la adoraba lo metía en el horno de fuego. Calentaban 7 veces el horno de fuego. Y ahí entonces, ¿me entiendes? Lo metían y mataban a la gente. Y todas las religiones, eso es lo que hacen. Meten una imagen para que usted la adore. Entonces dice, ese es Dios. Por ejemplo, cogen la luna. Por ejemplo, Nimrod cogió el sol. Y comenzaron a adorar el sol. Allí en Babilonia, a Semirami le llamaban la reina del cielo. ¿Usted ve? Que estaba con un niño ahí, con Nimrod ahí, y con una corona de 12 estrellas, y con la luna debajo de su pie. Entonces, ese era Semirami. ¿Qué hizo la religión? La religión entonces quitó el nombre de Semirami y le puso María. Óigame bien. ¿Qué hizo, entiende, Constantino? Que quitó, entiende, a Jesús y puso la cruz. Como que es un símbolo de Dios. Los egipcios adoraban el sol. O sea, quiero que ustedes entiendan todas estas cosas. Otros adoraban a Baal Jesús, a Tarte, a Dagón, a los planetas. ¿Saben cuánta gente ahí adoraban los planetas? A Mercurio, a Saturno. Lo adoraban. Se ponía, en vez de adorar a quien hizo el sol, en vez de adorar a quien hizo la luna, en vez de adorar a quien hizo los planetas, adoraban entonces a los planetas. ¿Usted ve dónde está la imagen? Entonces el que no adoraba lo perseguía. Por eso se puso la ley. Y viene otra ley que va a ser la misma cosa. Entonces aquí Pablo dice que no somos salvos por ley. Somos salvos por gracia. Ya no hay que matar corderos, ya no hay que matar bueyes. Ya usted no tiene, ¿entiende?, que usar muchísimos preceptos. ¿Por qué? Porque usted es salvo por gracia. Dice aquí que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. En Él tenemos todo. Él fue el ayo. Si usted va a Gálatas, va a encontrar lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiende? Que había un ayo. Ayo era el herbicida que mientras usted estaba trabajando, ese herbicida cuidaba a sus hijos. Y cuando usted venía, entonces se lo entregaba. Eso era también la ley. La ley era un ayo hasta que viniera Cristo. Los judíos imponían forzosamente y todavía siguen con la ley de Moisés. Pero no saben que la ley de Moisés fue dada por Dios hasta que viniera Cristo. Cuando Moisés le dio a la peña que botó agua, estaba representando a Jesucristo. Cuando Moisés clamó a Dios para que mandara el maná, estaba representando a Jesucristo. Cuando Moisés le dio al mar rojo y se abrió, estaba representando a Jesucristo. Cuando Josué abrió el río Jordán, estaba representando a Jesucristo. La gente no sabe esa cosa. ¿Usted ve? Pero aquello era ley. Había que hacer lo que el Señor decía a través de esas cosas. ¿Y qué hicieron los israelitas? Que hicieron un becerro, que era un dios egipcio. Hicieron un becerro. Y al alzar ese becerro, tenían que adorarlo. Y cuando vino Moisés, que estaba hablando con Dios por más de 40 días y 40 noches, vio que estaban en idolatría. Y Moisés cogió la tabla de la ley que Dios le dio y la lanzó y se abrió la tierra. Y se lo tragó y quemó ese becerro. ¿Sí? Esa era la ley que tenían. Ahora no somos salvos por ley. Muy importante, le estoy haciendo énfasis y repitiendo, porque hay mucho paganismo, hay mucha idolatría. Y cuando venga este gobierno mundial, que va a hacer un nuevo orden mundial, ¿entiende? Lo llama el orden mundial, va a unificar toda la religión. Hemos dicho en otra ocasión lo que se llama economía, religión y lo que se llama la política. ¿Entiendes? Va a haber un solo gobierno y va a unificar todo. Todas las religiones va a ser una.
Toda la economía va a ser uno. Por eso ya hay una moneda, óigame bien, hay una moneda que está ya formada, que es la que se va a usar. El dólar va a caer, el euro va a caer, el yen japonés, todas esas monedas mundiales van a caer. Solamente va a haber una moneda y está registrada por un número que se llama 666 o por el nombre o por la marca. ¿Te ves? Son tres cosas que se van a poner, se va a marcar en la mano derecha o en la frente a todos los seres humanos. Y todos aquellos que se dejan marcar no van a ser salvos. ¿Sí? Porque son las leyes que se va a poner. Y recuerde, somos salvos por gracia, no por ley. Y se va a establecer esa ley. Todas las naciones va a comenzar a marcar. Y va a forzar, va a obligar. Dice la Biblia en capítulo 13 del libro de Revelación que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga el número, la marca o el nombre de este gobierno que se llama el falso Mesías. Se va a hacer pasar por Dios. Se va a sentar como Dios. Y va a prometer muchísimas cosas. Va a hacer que se construya el templo antes de tiempo. El tercer templo para sentarse allí. ¿Sí? Y todo el mundo amamos a Israel. Pues mucha gente va a ser engañado. Y van a tratar de dar dinero. ¿Entiendes? Para construir el templo. Y ahí van a formar las leyes. Así que quiero que entienda bien, somos salvos por gracia, no somos salvos por ley. Fue por lo que Cristo hizo. La gracia significa Jesucristo. Gracia es que usted no tiene que hacer nada, solamente creer, amar a Jesús. Porque el Señor pagó, dio su vida. Usted ve, Él dio su vida. Ya usted no tiene que comprar animales ni nada. No se deje marcar tampoco. Usted no tenga cuidado, porque todo eso va a la ley. Va a forzar, este gobierno va a forzar a todo el mundo. Todas las naciones, óigame bien, todas las naciones van a ser engañadas. Y entonces se va a establecer la ley. Todo ser humano para poder vivir, para poder negociar, para la casa, los bancos, todas las religiones van a pertenecer a este gobierno. Él se va a llamar Dios. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la Biblia que Él va a quitar todo lo que es Dios u objeto de culto. Tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el versículo 8 y 9 dice que va a ser prodigios y milagros mentirosos. Va a ser muchas cosas, ¿entiendes? Va a haber cambios atmosféricos. Va a haber cambios del tiempo. Va a haber cosas que ustedes van a verlo, ¿entiendes? Con sus ojos van a ver, ¿entiendes? Fuego artificiales, ¿me entiendes? La gente ahí, mire, ya tenemos lo que se llama la ciencia artificial. O sea, todas estas cosas, ¿entiendes? Van a ser prodigios. Usted va a ver hombres pariendo. Usted nunca ha visto un hombre pariendo, va a ver hombres pariendo. Usted va a ver animales teniendo seres humanos. Todo eso se va a probar. Los hijos se van a casar con su propio padre y madre. ¿Entiendes? Va a haber que se llama Sodoma y Gomorra. Eso viene. Y va a ser obligatorio. Usted puede casarse con su hija, con su hijo. Usted puede casarse con su hermana, con su hermano. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted se puede cambiar el sexo. Usted va a verlo, usted va a verlo. ¿Entiende? Y han tratado, ¿me entiende? Pero ciertas personas que tienen cierto sentido de moralidad, que aman a Dios, que saben que Dios prohíbe esas cosas, pues lo prohíben. Pero cuando entre este gobierno, ya no se va a poder prohibir. Va a ser obligatorio vivirlo. Un hombre puede tener 2, 3, 4 y 5 mujeres como antes. Una mujer puede divorciarse y tener cuanto marido quiera. Puede vivir con una mujer como esposa y un hombre como también. O sea, todas esas cosas se va a afirmar, pero que va a ser mandatorio, forzado. Dice la Biblia, léase a Romanos capítulo 1 para que se dé cuenta del 20 en adelante. Léalo bien en su casa, ¿entiendes? Romanos capítulo 1, léalo. También a 1 Corintios capítulo 6. Del 9 al 11, léalo, usted se va a dar cuenta de todas esas cosas, lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque va a ser ley. Y la salvación, la vida eterna, no es por ley, no es por obra, es por la gracia, o sea, por lo que hizo el Señor. La gracia de Dios es Jesucristo. Recuerdo, vuelvo y le repito lo que es gracia. Gracia es un don inmerecido. Nosotros no merecemos a Jesucristo, pero el amor de Dios, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ve, esa es la gracia de Dios. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios.
Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a través de Jesucristo. Esa es la gracia, esa es la gracia. El don inmerecido. El Señor cargó el pecado de todos nosotros a Jesús. El único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más nadie. Así que no adore a nadie. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo en este capítulo 6. Para los que entraron tarde, el tema es, somos salvos por gracia y no por ley. Usted es salvo por la gracia de Dios. El don inmerecido. Lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo como hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Usted ve? Ahí está la gracia. Cristo nació en la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 2 del 14 en adelante, dice también que como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir la muerte, para destruir el imperio de la muerte, es decir, el diablo, que tenía esclavizado a todo ser humano. Usted se ve que de antes el que moría quedaba esclavizado, iba directamente a la esclavitud del pecado. Dice Santiago, ¿entiende? Que el pecado da a luz la muerte. ¿Te ve? Es decir, que cuando usted peca, viene lo que se llama enfermedad o esclavitud espiritual. Luego, ¿qué viene el resultado? La muerte. Dice aquí que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando usted peca, usted está muerto en delitos y pecados. Pero el Señor, si usted muere en Cristo Jesús, el Señor va a resucitarlo. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Usted ve, hay un privilegio aceptar a Jesucristo. Antes que usted muera, tiene que morir en Cristo Jesús. Usted tiene que aceptar a Jesucristo. El Señor dice en San Juan 14, del 15 en adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y yo daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Entiende? El Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Ley y cosas no. Los mandamientos de Dios, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Esa es la ley, ese es el mandamiento de Dios. Váyase allí al capítulo 15 de San Juan, verso 12. Dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. Usted ve, eso es gracia. Tenemos que amar. ¿Y qué es el amor? El amor de Dios en 1 Juan capítulo 4. De verso 7 en adelante dice que Dios es amor, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. ¿Usted ve? Por eso dice que nos amemos como Él nos amó. ¿Y cómo fue que nos amó? Que dio su vida, se entregó, fue crucificado en un madero, en una cruz romana, padeció, lo azotaron, 40 latigazos menos uno. ¿Y por qué usted dice eso, 40 latigazos menos uno? Oh, porque había una ley, ¿usted ve? Si usted va a Romano, ¿entiende? Va a encontrar, ¿entiende? Que la ley romana decía que había que azotar a un hombre que fuera condenado por los romanos. Tenían que darle 40 latigazos. Si se pasaban, entonces le correspondía al que estaba dándolo. ¿Entiendes? Al verdugo que estaba dando, entonces le correspondían los 40 latigazos. Entonces, ¿qué hacían esos verdugos? Que llegaban hasta 39. Por si acaso se pasaron de uno, pero como usted está dando mucho ahí, se puede pasar. Y había que contarlo. Entonces, llegaban a 39 para que no le correspondiera a ellos. Jesús se sometió, ¿entiende? Lo sometieron, lo forzaron. Por eso le dieron 40 latigazos menos uno. Cuando usted ve que dicen 40 latigazos menos uno, era esa ley romana. Y el Señor fue crucificado. Y luego, como si fuera poco, le metieron una lanza por su costado. Y botó sangre y agua. Señal de que él dijo, el que tenga sed, venga a mí y bebe, por su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Sí? Él dijo, yo soy el pan de vida. Como Moisés le dio el maná. He aquí el pan de vida, yo soy el pan del cielo. ¿Sí? Y el Señor dice ahí en capítulo 4 de San Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te ve? Cristo es la boca de Dios, Cristo es la palabra. Palabra, entonces significa verbo, acción o movimiento. Si usted va a San Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verbo significa acción o movimiento. Cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, hágase la luz, debe el verbo hacer, hágase, ese era Jesús que salía. Por eso todas las cosas por Él fueron hechas. Sea la luz, ese verbo ser, ¿entiendes? Era Jesús, ¿te ves? Muy importante. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que entiendan bien.
No hay ningún salvador, solamente Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11 en adelante, lo dice, que ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Solamente Jesucristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Usted es salvo por gracia. Ese don inmerecido. Dios mismo se hizo hombre. Por obra y gracia del Espíritu Santo vino aquí. Nació. Dios usó a María. María era pura, era santa. Quiero que entienda eso también. Hay mucha gente que no entiende eso. ¿Qué significa? Ella era señorita. María no había tenido sexo. Cuando Jesús nació, María no había tenido sexo con ningún hombre. Cuando el ángel vino, ¿entiendes? Léase a Lucas capítulo 2 y se va a dar cuenta. Cuando el ángel que le había vino, le dijo, salve María, muy favorecido, bendita eres y bendito es el fruto de tu vientre. Y ella dijo, pero yo no he conocido ningún varón. Ella estaba comprometida con José, pero no había tenido intimidad sexualmente. Yo no conozco. No, María. Lo que hay en ti es del Espíritu Santo. ¿Te ves? Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Fue el vaso que Dios cogió. Habían cientos de mujeres que estaban esperando ser agraciadas. ¿Te ves? Porque los profetas decían que nacerían de una virgen, de una señorita. Pero tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Y de la descendencia de David, del rey David. Tenía que venir de ahí. Es muy importante que usted entienda. José venía de ahí, María venía de ahí. Y tenía que nacer en Belén de Judea. Ahí nació Jesús, en Belén de Judea. No en Palestina, como quieren decir mucha gente. No. Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María en Belén de Judea, de la descendencia de Judá. Por eso él es prometido. ¿Usted ve? Salvo por gracia. Tienen que entender eso, lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Y por qué hace tanto énfasis? Por la razón de que viene un engañador, un falso Mesías. Léase el capítulo 24 de Mateo, del 1 al 5, para que se dé cuenta. Que dice que vendrán falsos Cristos, falsos apóstoles, engañarán a muchos, si fuese posible a unos escogidos. Léase ese capítulo 24 de San Mateo, del verso 19. Tienen adelante, dice, ay de las que críen en aquellos días, ay de las que estén encintas. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no se ha visto ni se verá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces, los días tan cortos, miren bien cómo están los días, tan cortos, y como van a cambiar también, van a cambiar el tiempo. Cuando entre este gobierno, va a cambiar el tiempo. Usted ve, ahora se observa, entiende, los judíos el sábado y la iglesia evangélica el domingo, porque Dios lo puso. El Señor es Señor del último y del primero. Él es del sábado y del viernes. El primero es el domingo, ¿entiendes? Y el último es el sábado. Y ese lo puso el Señor. Léase a Marcos capítulo 2, del 20 en adelante, para que se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Y el Señor lo dijo en Apocalipsis capítulo 1, que Él es el alfa y la omega, principio y fin. La semana tiene principio y fin. Primero, domingo. Fin, el séptimo día. ¿Entiendes? Entonces los judíos que han rechazado a Jesucristo, ¿entiendes? Siguen con la ley de Moisés. Pero cuando ven el Señor, ellos se van a dar cuenta. Van a ser salvos. Porque de acuerdo a Éxodo, capítulo 31, ¿entiendes? Del 16 en adelante, del 15 en adelante lo dice. ¿Entiendes? Que el sábado fue dado a Israel por relaciones perpetuas, de generación en generación. ¿Sí? Entonces, porque esa era la ley que se le dio a los judíos. Pero cuando ellos aceptan a Jesucristo, van a ver que Dios es dueño del sábado y dueño del domingo. Eso dice Él. Entonces, note bien, el Señor hizo muchos milagros en los sábados. Los judíos recogían trigo en sábado y los judíos vinieron a condenarlo. Bien. Y el Señor se lo dijo. Yo soy el dueño del sábado. Yo soy el Señor. A quien tiene que adorarme es a mí. Día no salva a nadie. Usted ve, ningún día va a salvarlo. Fue la muerte de Cristo Jesús. Usted ve, somos salvos por gracia, no por ley. Los judíos se ven salvos. Amén, gloria a Dios. No lo condene. Los creyentes aceptan el domingo. Amén, gloria a Dios, no lo condene. Recuerde, de acuerdo a 1 Corintios, no somos salvos por obra, no por día. Los días van a ser cambiados. Es muy importante. Todo va a ser cambiado, hermano. Habrá día nuevo, habrá cielo nuevo, tierra nuevo. Por eso es que el Señor viene.
Léase bien a Mateo 24, del 29 en adelante, para que vea que después de la gran tribulación vendrá la señal. Ya no va a existir sol, ya no va a existir luna. ¿Usted ve? No va a haber estrellas. Dios va a cambiar todas esas cosas. El calendario que usted tiene se mide por el sol y por la luna. ¿Sí? Y al quitarse el sol, ya va a haber otro cambio. Cuando el Señor venga, viene con una luz que va a ser la luz de Él. Porque Él es la luz del mundo. ¿Sabía usted de eso? Antes de que Dios viera los cielos y todo, el Señor existía. Y la luz era Él. Él lo dice ahí en el capítulo 1 de San Juan, que Él es la luz del mundo. Pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Sí? Entonces vea bien. La salvación es por la gracia de Dios. Y la gracia se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Somos salvos por la gracia. Y no me cansaré de decirles a través de Jesucristo. Cristo es la gracia. Él murió en la cruz, pero una cruz que es romana. Hay una diferencia en la cruz romana, ¿entiendes? Que tiene un pedestal de esa manera, ¿entiendes? Y tiene una cabeza hacia arriba. Y hay lo que se llama gracia o la cruz de Cristo, o sea, padecimiento, sufrimiento, rechazo. Eso es, esa es la cruz. ¿Y cómo dice el Señor? Pues cada uno usted tiene una cruz. Hay mucha gente cuando se casa dice, ya, la cruz, y se divorcian, dejó la cruz. No, debe. Cada cual tiene una cruz. Repito, el Señor lo dijo. El que no dejare a padre, madre por causa de mí, y toma su cruz, no dice toma mi cruz. El Señor cargó su cruz. El madero se lo ayudaron a cargar, José de Arimatea, pero la cruz de Jesús nadie, Él la cargó solo. Murió, fue sepultado. Al tercer día resucitó. Muy importante, entienda eso. Muchos de los romanos y de los fariseos y los sacerdotes trataron de sobornar al gobernador, sobornar a los soldados para que dijeran que Jesús no había resucitado, que los discípulos se habían robado el cuerpo. Oye, qué terrible. Señor, reprenda. Así que entienda bien el punto aquí, que sí, Cristo resucitó. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que el Señor lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Tú ves? Así que tiene que, para ser salvo, y el único que da salvación, la única vida eterna, la da Jesucristo, ¿entiendes? Y hay que aceptarlo a Él, hay que amarlo y guardar su mandamiento. Que nos amemos como Él nos amó. Así que entiende bien, Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la gracia divina. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Pero viene un gobierno que se va a pasar por Cristo. Un falso Mesías. No es el Mesías verdadero, pues ya el Señor viene por segunda vez y no va a decir cuándo es. Hay mucha gente que están diciendo señales, no, que viene aquí. No, la Biblia dice cuándo va a venir. Pero no se sabe el día ni la hora. Quiero que entienda eso. Este falso Mesías está diciendo cosas que van a acontecer porque él es Dios. Número 1, se va a construir el tercer templo en Jerusalén. Número 2, las naciones se van a unir. Las religiones se van a unir. Van a crear imágenes. Van a forzar. Va a haber hambre, hambruna terrible. Va a haber necesidad de enfermedad, de peste. Y va a surgir un gobierno que va a estar sanando. Va a haber cura para los cánceres, la tuberculosis, el SIDA, ¿entiendes? La diabetes, toda esa clase de enfermedades, porque van a haber enfermedades fuertes que van a surgir muy pronto. ¿Entiendes? El hombre va a crear enfermedades que no se ha visto. Va a haber, por eso va a haber terremotos, ¿entiendes? Usted va a ver que el hombre va a crear nieve, va a haber cambio atmosférico, eso estoy diciendo, cambio atmosférico, cambio, ¿entiendes? Oscuridad. El mismo hombre va a crear esas cosas para decir que Él es Dios. Entienda lo que le estamos diciendo. Entonces dice, viene el Mesías, entonces este es el Mesías. Y la gente va a creer. Imagínate que usted ve a un hombre viniendo en una nube del cielo. Y haciendo milagros. Cuando el Señor venga no va a ser así. Aleluya. Dice que viene en una nube, pero no va a ser así. Va a ser de sorpresa. Pero esto se va a anunciar. Van a engañar a los judíos. Van a forzar.
Van a decir, faltan tantos muertos, y cuando se termine el único que se llene el vacío, el nicho, lo que sea, ahí viene el maestro, ahí viene Jesús. Y va a suceder, pero no es Jesús, el Hijo de Dios, no el Cristo, no, el anticristo. Eso que las religiones va a hacer, ¿entiendes? Porque va a forzar la ley. Recuerda, hay una marca, y si le voy a decir ahora mismo la marca, hay un nombre que es del anticristo, y hay un número que es del anticristo. Ese número representa a Nimrod. Nimrod fue el primer rey que se rebeló en contra de Dios. Léase el capítulo 10 y capítulo 11 de Génesis para que se dé cuenta y conozca quién es Nimrod. Nimrod construyó a Babilonia, a Babel, la torre de Babel. Nimrod se casó con su propia madre, Semirami, y se le llamó el niño Dios. El árbol de Navidad no es Señor, ese no es el árbol del Señor. Ese es Nimrod, hermano. Pero la gente no sabe. ¿Entiendes? El Señor no nació en diciembre. Porque estoy diciendo todas estas cosas para que se dé cuenta cómo Nimrod ha estado metiéndose. Pues ahora, ¿entiendes? Se va a construir una estatua de Nimrod. Y va a hablar, esa estatua va a hablar. Y va a hacer milagro. Una estatua, ahora mismo, que usted forme una estatua de metal, lo que sea. Va a hablar, y usted va a creer los milagros y va a sanar, ¿entiende? Y va a resucitar muerto. Óigame. Quiero que entienda eso. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vuelvo y repito. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, léalo. Segunda de Pedro capítulo 3, léalo. Apocalipsis capítulo 13, léalo. Apocalipsis 18, léalo. Estamos hablando de todas las cosas que dice la Biblia que van a acontecer. Pues entonces, ya tenemos el sistema de la ciencia. En Daniel capítulo 12, verso 4 en adelante, dice que la ciencia se va a aumentar. Ya se aumentó. Ya tenemos el sistema. Ya tenemos la abominación puesta donde no debe estar. Ya todos los utensilios del templo de Jerusalén ya están ahí. Todos los materiales, todo ya está hecho. Solamente lo que hay que comenzar a forzar, a construirlo. Todo está hecho. Pero cuando venga este hombre, que se va a hacer pasar por el Mesías, ustedes van a ver, queridos pastores y líderes, que los concilios le van a mandar a pedir dinero pro templo de Jerusalén, pro el tercer templo. Y se va a crear muchísimos viajes, muchos viajes, para que la gente vaya allí. Pero hay un lugar, antes de construir el templo, hay que destruir la mezquita de Omar que está allí. Esa mezquita que está en el templo. El templo de Dios, la ruina del templo está bajo la mezquita de Omar. En el año 1967, Golda Meir, que era el primer ministro de Israel, descubrieron en la guerra de los 6 días, descubrieron, allí estaban. Y cuando iban a destruir, ¿me entienden? Cuando iban a destruir el templo musulmán, ¿entiendes? Ahí vino Anwar al-Sadat y Jimmy Carter. Hicieron lo que llama el campo David, ¿te ves? Todavía ese campo está ahí, ¿entiendes? Ese pacto. O sea, la unión entre los árabes e israelíes, ¿sí? Para no destruir el templo musulmán. Pero ya eso, ¿entiendes? De acuerdo al capítulo 11 del libro de Daniel, el anticristo, este gobierno que viene, se va a hacer pasar por el Mesías y va a hacer un nuevo pacto contra los Israel, ¿entiendes? Y los judíos. Y entonces va a repartir la tierra y después él mismo va a romper ese pacto. Porque dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces se va a unificar con Gog y Magog. Le hace el capítulo 38 de Ezequiel para que se dé cuenta. ¿Y quién es Gog y Magog? Rusia y sus aliados. ¿Entiendes? Todos esos países ahí de Arabia, Saudita, Persa, Medo-Persa. ¿Me entiendes? Irán, Irak, Siria, Egipto, Europa, Alemania, Francia, España. Todos esos países satélites, ¿entiendes?, pertenecen ahí a Gog y Magog, pero Rusia es la cabeza. Entonces ahí entra ¿qué? Estados Unidos. Va a ver, todos estos gobiernos se van a unificar, que para traer un tratado de paz. El Señor reprenda. Solamente el que da la paz es el Señor. En el libro de San Juan capítulo 14 lo dice. ¿Entiende? No se turbe vuestro corazón. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón ni tenga miedo. ¿Usted ve? La paz solamente la da el Señor. Y cuando Él venga en su segunda venida, es a establecer el reino milenial. Óigame bien. Por eso Él viene a establecer 1000 años de paz. No hay ningún gobierno. Todos los gobiernos, ¿entiende?, que han reinado, no han durado mucho.
El que más 40, 50, ¿entiende? Pero el Señor va a dar 1000 años de paz. Y luego habrá cielo nuevo y tierra nueva. Le estoy diciendo esto, que la salvación no es por obra, no es por ley. No se deje marcar. De acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, que los que se dejen marcar no van a ser salvos. Si es necesario que usted sea muerto, amén, gloria a Dios, por la causa del Señor. Si va al capítulo 7 de Apocalipsis, de verso 9 en adelante, va a ver que muchos van a morir por la causa del Señor, que van a salir de la gran tribulación. ¿Ve? La iglesia no va a pasar, pero muchos de los judíos, muchos de los creyentes, muchas de las personas que se van a convertir, no se van a dejar marcar y por eso los van a matar. Le van a poner una marca a muchos y eso no van a ser salvos. Entonces van a salir de la gran tribulación. De acuerdo al capítulo 13 del libro de la Revelación, del versículo 4 en adelante, van a matar los santos. Dice ahí que van a matar a los santos. 2 olivos, Moisés y Elías, que vienen a desenmascarar al anticristo. ¿Usted ve? Pues es que va a engañar a muchos judíos, a muchas personas, a muchas naciones. Pues habrán 2 profetas de Dios, Moisés y Elías, ¿entiendes? Que van a convertir las aguas en sangre. Va a caer fuego del cielo durante su tiempo. Va a haber terremotos. Va a haber granizo terrible. Lea bien el capítulo 16, 17 de Apocalipsis, que se dé cuenta. Esas cosas van a hacer. Y estos 2 olivos. Y los pueblos van a matar. Y no van a permitir que lo entiendan. ¿Dónde van a matar? En la gran ciudad. Aleluya. En la gran ciudad que está sobre 7 montes. Y alrededor de 10 naciones o reyes que van a reinar por 1 hora. O sea, es muy importante que entienda. Toda esta gente están ahí. La gran ciudad. Busque en la geografía qué ciudad en el mundo está sobre 7 montes o reyes, entiende, alrededor, y que tiene 10 naciones, ¿me entiende? Que son reyes también, que han reinado y van a reinar. Y dentro de ellos, ¿entiende? Uno que no es de la misma de ellos, ha reinado y otro, ¿entiende? Durará poco tiempo. Todas estas profecías están ahí. O sea que si usted se pierde porque usted quiere, lea la Biblia, acepte a Jesucristo, apártese del pecado, conságrese al Señor, no se deje marcar porque van a forzar, va a haber hambruna, no se deje marcar porque por el hambre, que mis hijos no tienen que comer la cosa, no, olvídese, Dios va a mandar. Eso pasó en el tiempo de Egipto cuando Israel estaba esclavizado por más de 430 años, mientras Dios mandó 10 plagas. Ellos vivían en Gosén, o sea, los israelitas vivían en Gosén y los egipcios, ¿entiendes? Estaban allí en su nación y entonces allí cayó la plaga, vino langosta, vino la sangre, todas se convirtieron en las aguas en sangre, hubo oscuridad, hubo piojo, hubo toda clase de plaga, mortandad de los animales, mortandad de los primogénitos. Pero en Gosén no había nada de esas cosas. En Gosén había agua potable, había alimento, todo estaba allí, porque estaba el pueblo de Dios, Dios protege. Mire bien que Dios, ¿qué fue lo que hizo ahora? Dios mandó a todas las naciones, mandó a los judíos, para no dejarlo allí, porque es que van a engañar a Canaán, y a muchos judíos, lo van a engañar y van a matar a muchos judíos. Hitler, ¿cuántos? Más de 6 millones mató ahí en Alemania. Y así han estado persiguiendo a los judíos. Ahí, ¿entiendes? En Gaza. Han estado matando. En Jerusalén. En Samaria. Han estado matando. Y ahora más van a hacerlo. ¿Te ve? Entonces ahí que viene el Señor. Por eso Dios mandó a todas las naciones para preservar un remanente. Hay 144,000 judíos que están sellados de las 12 tribus de Israel que Dios le envió a todas las naciones. Y la tiene reservado. Que dice que siguen al Cordero donde quiera que va. O sea, quiero que entienda bien estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios va a preservar la primicia. ¿Tú ves? Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿por qué Dios hizo esa cosa? Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y te daré la tierra que fluye de leche y miel, la tierra de Canaán, a tu descendencia. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Oye, en la simiente de Jehová, ¿entiendes? Que es Jesucristo. En la simiente de Abraham, que es Isaac, a Cristo Jesús.
Porque la promesa pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus, y de las 12 tribus a la tribu de Judá, y de ahí viene el Mesías. ¿Te ve? Esa es la simiente que va a salvar al mundo entero, que ya no van a ser salvos. Entonces, de antes se salvaban, ¿qué? Comprando un cordero, haciendo muchísimas obras y cuantas cosas. Ya no hay que hacer esas cosas. Ahora tenemos que aceptar a Jesucristo, amarlo y guardar su mandamiento y vivir en santidad. Dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ve? Tenemos que andar en y por el Espíritu de Dios. Somos salvos por gracia. Recuerde, repetimos, somos salvos por gracia. Pablo aquí, mire cómo menciona Pablo en este capítulo 6. Lea bien este capítulo 6, escudriño en su casa. Vea bien, hay varios puntos aquí. Mire cómo Pablo le pregunta para que ustedes no se dejen marcar, porque van a forzar muy pronto. Todas las naciones van a crear ciertos sistemas, ciertos métodos de marca. Tienen de sello, que llaman sello. Recuerde, una marca, un número y un nombre. Todo concierne al gobierno mundial o al anticristo o al falso Mesías. Mire cómo dice Pablo aquí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero, gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora arrepentisteis? Porque el fin de ella es muerte. Oye, el fin de someterte al pecado es muerte. Pero mira cómo dice aquí ahora. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos miembros de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Te ve? La paga del pecado es muerte, mas en Cristo Jesús somos vivificados. Tenemos vida eterna. Así que Cristo Jesús es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Por lo tanto, tres cosas. Número uno, la marca. La marca es un acto religioso. La cruz. Todo el mundo va a tener que cargar una cruz. Una cruz romana. Recuerda eso. Va a tener que adorarla. Tener en tu casa, en la puerta de tu casa, en el carro, en la mano, en la frente, en el cuello. Entonces, va a tener que tener una cruz. Segundo, un número, 666. ¿Por qué? 666. El 6 significa pecado. ¿Por qué? Por humanidad. En el sexto día Dios creó, ¿entiende? Al hombre, exacto. Entonces el hombre 6, que significa pecado, significa inmundicia, corrupción. Y como son 3, falso profeta, el anticristo, ¿me entiende? Y lo que se llama el dragón o Satanás. Son 3. Vete al capítulo
16 de Apocalipsis, del verso 12 en adelante, para que te des cuenta de esos tres que van al mundo entero a engañarlo, a hacer prodigios y milagros para engañarlo, para una guerra. Ellos van a unificar. Entonces todo el mundo va a tener que tener o la marca, que es la cruz, o el número, que es 666, o el nombre de la bestia. ¿Y cuál es ese nombre? Si usted conoce bien el griego, busque los números, ¿entiende? La cantidad del número y saque los nombres para que se dé cuenta, porque eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. En ese capítulo 13, el que tenga sabiduría, cuente el número, porque es el número de hombre. Y su número es 666, cuéntalo, ¿entiende? Y tiene un nombre ahí. Yo podía dárselo, pero no. Eso es muy importante que usted mismo lo analice, que se dé cuenta para que no se deje engañar. Porque él se va a falsificar, va a cambiar de nombre y todas esas cosas. Y sabe usted que ya van a cambiar el sábado y el domingo. ¿Y sabe qué van a poner? El sexto día. Porque lo que va a vivir es el 6. Es el viernes. Usted va a ver cambio, va a haber cambios. Cambio de hora, cambio de tiempo, cambio de día. Eso dice la palabra. Así que aprendamos a mirar bien que en cualquier momento Cristo viene por la iglesia. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No sabemos día ni hora, nadie sabe cuándo va a ser. Va a ser de sorpresa. Dice como ladrón en la noche, dice la Biblia, como ladrón en la noche, que no avisa cuando viene. Dice, bienaventurado el que vela y cuando venga el Hijo del Hombre lo encuentre haciendo así como en santidad, andando y viviendo por el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y verdad. ¿Te das cuenta? Recuerda, la paga del pecado ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Tenemos vida, entonces hay que aceptar a Jesucristo. Tenemos que vivir una vida en santidad, sin hipocresía, sin mentiras, sin engaños. ¿Sabes cuánto hipócrita hay? ¿Cuántas personas que son ladrones, que son adúlteros, fornicarios, que son corruptos? Terrible. Así que no crea en hombres, tenga cuidado, ni siquiera en mí. Usted cree en el Señor solamente. Hoy yo estoy diciendo la palabra, pero mañana puede ser un sinvergüenza ahí andando por la calle y haciendo cuantas poca vergüenza. El Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, aleluya. Él es perfecto, Él es santo y tenemos que ser santos porque Él es santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y Él no mora en templo sucio, el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Él dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15, sé santo en toda vuestra manera de vivir, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice, sé santo porque yo soy santo. Dios es santo. Entonces, Dios no puede exigir lo que no es. Como Él es santo, Él exige santidad. ¿Quieres tú ser salvo? Tienes que tener a Dios. ¿Y a través de qué? De la sangre de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 7 lo dice. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que ser limpios. Esto no es de que yo voy a la iglesia, que yo leo la Biblia, que yo sé muchos textos. No, no, no. Hay una regeneración, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Ya no podemos ser lo mismo sin vergüenza. Si tú robas, ya no puedes robar más. Si mentías, ya no puedes mentir más. Si eres adúltero, ya no puedes ser adúltero, ni fornicario. Tienes que arreglar tu vida con Dios. Dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros lo va a jugar Dios. ¿Te das cuenta? Ten cuidado. Si eso estás viviendo ahí sin estar casado, no casa, arregla tu vida con Dios. Señor hizo el matrimonio. Y el tener dos mujeres y dos aquí, pues no, tampoco. Es una mujer y un hombre. No dos hombres, no dos mujeres. Una mujer y un hombre. Eso fue lo que Dios unió. Léete ahí en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 18 en adelante. No es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Y dice que Dios le metió un sueño profundo. E hizo una operación, sacó una costilla. De esa costilla hizo una mujer. Y se la puso al lado. No se la puso detrás, ni delante, ni arriba. No, de lado. Porque son uno. El verso 24 de ese capítulo 2 lo dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Una sola carne. No podemos tener dos y tres, no. Muy importante que entienda aquí la santidad de Dios. En San Mateo 5:48 dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios te dice que es perfecto es porque Él te va a perfeccionar. Hay que perfeccionarse en la santidad. Que no es perfecto en la tierra, que no es justo. Sí, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. ¿Usted ve? Si usted está en Cristo Jesús, el Señor lo justifica. Es un sello de garantía.
Eso es lo que dice Efesios 4:30. No contritéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando tú vas a mandar una carta a un ser querido, tú tienes que poner una estampa. Eso fue lo que hizo Dios. Puso una estampa ahí, como propiedad de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, aleluya. Eso es lo que dice Romanos 8:16. Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Te ves? Hijos de Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos que andar en santidad. No más mentira. No más hipocresía. No más injusticia. No más traición. Amar. Dice, amémonos como Dios nos amó. Tú no puedes amar a tu semejante como tú quieras ni como esa persona quiera. Tienes que amarlo como el Señor nos amó. Se entregó a sí mismo. Nos perdonó. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Entregó su vida. Esa es la vida de santidad. Amar, ayudar al caído. No juzgar, no condenar. Oh, que aquel es homosexual, que aquel es lesbiano. No lo condene. Tal vez tú no eres homosexual, pero eres un mentiroso, una mentirosa. O un adúltero, un fornicario. ¿Te ves? O un borracho. ¿Te ves? O sea, el que no tiene dinga tiene mandiga, dice en Puerto Rico. El que no tiene una cosa, tiene otra. Eso dice Santo Domingo. Nunca hace falta un pelo en un salcocho. Cada cual tiene algo. Aleluya. El único que puede transformarnos es Jesucristo. Tú no puedes condenar ni a señalar a nadie. Tú tienes que ser cambiado por la sangre de Jesús. ¡Saba! ¡Aleluya! Y Él murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre para que seamos salvos. Y nos dio su Espíritu Santo para que andemos en santidad. ¿Tú ves? Andemos en santidad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias porque somos salvos en su muerte y tenemos vida en su resurrección. Gracias porque estás sentado a la diestra tuya. Somos salvos por gracia. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Y que nos levantemos cuando tú vengas por tu iglesia. Salva nuestra nación, nuestra juventud. Salva nuestra familia, nuestras naciones. En el nombre de Jesús. Salva a Israel, Padre. Clamamos todos tus favores, te lo pedimos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor.